Ah, no sé si se escucha. Sí. A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Espero que hayan estado bien, ¿no? Digamos, a ver. Estamos en una etapa, ¿no? Claro que esta semana es Semana Santa, ¿no? Bueno, sabiendo que esta semana es Semana Santa y la próxima semana viene ya la etapa de las elecciones, ¿no? Ya vienen las etapas de las elecciones, ¿no? Digamos, ahorita que nosotros que estamos ya, estamos viendo, estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando acerca de los debates, de lo que están hablando, ¿no? Los candidatos en sí, ¿no? Por ejemplo, el día lunes hemos escuchado, pues, ¿no? Lo que propusieron, pues, ¿no? Seis candidatos se presentaron, ¿no? Seis candidatos se presentaron. El día de ayer también, martes, también se presentaron unos seis más, en las cuales, pues, ¿no? Digamos, fuera de broma, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Estoy escuchando también el debate presidencial, pues, ¿no? Para decir, bueno, a mi voto a quién. Pero la pregunta es, fuera de broma, la gente se la está tomando a la ligera, o sea, digamos, la población se la está tomando muy a la ligera. ¿Por qué? Surge memes, pero digamos, no nos enfocamos por las propuestas que ellos dicen. Digamos, ¿no? Claro, al momento todo el inicio, pues no, broma, 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 pero digamos, ¿a quién después le confiaremos uno de los grandes poderes de la nación, ¿no? Que es el poder ejecutivo, ¿no? Tal vez ustedes se hayan reído por las incoherencias que a veces dicen, ¿no? O tal vez por lo que a veces van, pues, ¿no? Van con su vestimenta media extravagante, pero realmente, ¿a quién le daremos el poder ejecutivo? ¿No? Porque yo he visto, ¿no? Hacen memes, hacen chistes, pero la verdad, ¿a quién le vamos a dar? ¿Quién, no, quién va a gobernar el país por estos 5 años? ¿No? Porque el poder ejecutivo, ¿quién se encarga? El presidente. El poder ejecutivo está a cargo del presidente. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, bueno, estos 5 años, ¿quién creen que gobierna? ¿No? ¿Quién creen que es el mejor candidato? ¿Quién asumirá el sillón presidencial? Es una de las grandes preguntas que nos está dejando, ¿no? Los memes, las risas y todo ello, pero al final, como sabemos, ¿quién ocupará el sillón presidencial? ¿Ah? ¿A quién deberemos confiar? Es una de las grandes interrogantes. ¿A quién debemos confiarle? ¿Quién creen que es el candidato, bueno, elegido para ocupar el poder ejecutivo? ¿No? Porque digamos, muchos se lo están tomando a la ligera. ¿Sí? Se lo están tomando mucho a la ligera. No nos reímos de sus payasadas, de su incoherencia, de cómo se atacan el uno al otro. Porque digamos en un debate se va a exponer, se va a escuchar, digamos, la población les está escuchando. Pero ¿qué es lo que hacen primero? Atacan, atacan, atacan. Eso no es debate. Eso no es debate, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que algunos votarán, otros no. Si no, digamos, ¿por qué digo esto? Porque, ¿qué pasó en el año 2020 con los congresistas? ¿No? ¿Qué pasó en el año 2020 con los congresistas?
¿Qué pasó en el año 2020 con todos esos congresistas? No, no es que no tenga, no, no es que no haya salido ninguno de mis candidatos favoritos, sino que digamos en el año 2020, cuando hubo estas elecciones de los congresistas, en la mañana salió un meme, ¿no? En la mañana salió un meme en donde ponían al FEPAPA, ¿no? Como la mejor opción. Todo fue una broma. Todo fue una pequeña bromita de un cibernauta que se llegó a expandir por todo el Perú. Todas las redes invadieron, pues, ¿no? De memes del FREPA, del FREPA, del FREPA. Y como la mente, digamos, la mente joven es muy frágil, se dejaron influenciar por el FREPA. Ahí no está que tienen los escaños, 16 escaños que tuvieron, 16 congresistas del FREPA entraron. Fue una de las bromas que se salió de control. No se lo digo, pues, ¿no? De mentira, fue una de las grandes verdades. Algunos dirán, no, que ha sido la mejor opción. No, todo surgió de una broma. Todo surgió, digamos, de un meme en la cual, pues, ¿no? Ponían, pues, no, tiburón con fuerza, el pescado con fuerza. O sea, hasta el mismo periodista, digamos, el mismo periodista cuando dio el flash, se sorprendió. En séptimo lugar, FREPA. Todos, digamos, dijeron, ¿qué? Si FREPA no, digamos, no tenía, pues, no, ¿cómo se llama? No tenía mucha gente, no tenía mucha hinchada. Pero de un momento a otro, por una bromita que hicieron, se salió de control. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría que el mismo 11 de abril a un candidato lo ponga así, no, una bromita piadosa y también se salga de control? Porque llega a ocurrir. No, no es que yo mienta. Llega a ocurrir, digamos, que pongan, pues, no, una bromita piadosa, ¿no? Digamos, a un candidato que ni siquiera, pues, no, tenía favoritismo, lo pongan, pues, no, como el favorito. Se sale de control, votan por él para la segunda vuelta. Eso yo lo que digo. Por eso, no, estoy preguntando, ¿no? ¿Quién le daremos el poder en los 5 años? Yo más o menos opino, ¿no? Mi opinión, que sí va a haber segunda vuelta. Opino nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el presidente el momento, digamos, tiene que pasar el 50%. Tiene que, ¿cómo puede salir el presidente en la primera vuelta? Con más del 50%. O sea, ya digamos con 51%. Con más del 51%, si llega de la malla electoral, es automáticamente presidente. Pero que como vemos, no hay 20 candidatos. La pregunta es, ¿no? ¿Quién creen que salga? Yo no lo sé. Pero digamos, ¿qué labores hace el presidente? ¿No? ¿Qué labores hace el presidente? ¿Qué es lo que se encarga el presidente? En sí, que no te mientan, eso sí tengan, no digamos, si ustedes no votan este año o no, o votarán después, pues eso depende de cada uno. Pero que no te digan, pues no, que no te salgan con propuestas engañosas, ¿no? Con propuestas que te digan, ah, yo te voy a traer, pues no, digamos, nave espacial, estación espacial en Marte, ¿no? Que no te digan, bueno, una y otra cosa. No, porque digamos, escuchamos propuestas, no queremos escuchar las bromas o los chistes, las incoherencias. Queremos escuchar las propuestas. Pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién creen que salgan a ganador? No lo sé. Tal vez cuando ya digamos, pase la segunda vuelta, ¿no? Cuando pase la segunda vuelta, ahí, ahí no estaremos, ¿no? Ya no tendremos clase para ese tiempo.
Pues el día de hoy, hablando de los tres poderes del Estado, vamos a hablar acerca de un poder, ¿ya? Vamos a hablar acerca de un poder, acerca del poder ejecutivo. Vamos a hablar acerca, pues, ¿no? De la presidencia del Perú. Sí, porque anteriormente, ¿en qué reside el poder legislativo? En el Congreso. ¿En quién residirá el poder ejecutivo? En el presidente. Ya, a ver, eso sí lo vamos a ver a continuación. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. ¿Qué entendemos por poder ejecutivo? Bueno, ¿en qué entendemos por poder ejecutivo? ¿Qué realiza el poder ejecutivo? ¿No? ¿Qué realiza el poder ejecutivo? El poder ejecutivo, bueno, es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta o hace respetar o invalida algunas leyes. Acerca del poder judicial lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Por eso yo no se preocupen, al final daré un comunicado, al final de la clase daré un comunicado, en la que digamos, bueno, el poder ejecutivo, ¿qué se encarga? Es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. ¿No? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene su función política y su función administrativa. Su función política tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, ¿no? Por ejemplo, nombrar ministros de estados, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u otro país, entre otros, y su función administrativa. Por ejemplo, ¿no? Por esta función pues, se desarrollan los fines específicos del Estado, sujetos a ley, las actividades que realizan los ministerios, gobernaciones, intendencias, empresas, entre otros. Pero ¿quién reside, pues, no? Digamos, el poder ejecutivo en quién reside totalmente. Está constituido por el presidente, quien desarrolla, pues, ¿no? Las funciones de jefe de Estado. Él simboliza y representa a los intereses permanentes del país. Se dirigen, bueno, como él, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría política electoral. Nosotros mismos escogemos. Nosotros escogemos el presidente. No lo que, digamos, viene uno, va, se implanta, soy el presidente. No, 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 no. Eso era cuando había golpes de Estado. Ahora ya no hay. Ahora somos, digamos, democráticos.
Por eso yo le dije al inicio, eh, de todo quién depende, bueno, quién sea el presidente. Si nosotros somos los que lo escogemos. La presidencia del Perú, bueno, es ejercida por un periodo de 5 años, ¿no? La presidencia del Perú es un periodo de 5 años. Por ejemplo, ahorita estamos 2021. ¿Hasta cuándo creen que durará el siguiente periodo? O sea, digamos, 2021, ¿no? Empieza con el presidente del Bicentenario. ¿Quién creen que le den a todo el poder? ¿No? 2021, 22, 23, 24, 25. ¿No? Por estos 5 largos años va a haber uno que gobierne. Pero dirá, profesor, pero en los 5 años anteriores hubo como 4 presidentes y la historia los va a incluir. La historia va a incluir esos presidentes, aunque parece mentira, ¿no? Ustedes lo vivieron en carne propia, los cambios de presidente. Ahora, digamos, será difícil para las siguientes generaciones. Pues, por ejemplo, ¿no? Eh, El presidente de la República, ¿no? Es el jefe de Estado y de gobierno del país. Personifica la nación peruana. Es el jefe del Poder Ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Su cargo corresponde a la más alta magistratura del país y al funcionario público de mayor jerarquía. El actual presidente constitucional de la República, desde el 17 de noviembre del 2020, ¿quién es? A ver, ¿quién es el actual presidente? El actual presidente, bueno, es Francisco Sagasti, quien asumió el cargo por sucesión presidencial. ¿A qué se debe esta sucesión presidencial? A ver, ¿a qué creen que se deba? ¿Qué pasó para que, digamos, eh, Francisco Sagasti asuma el poder? Vino, se impuso y dijo, ya, ¿saben qué? Ustedes se me van, yo quiero ser presidente. ¿No? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ya, ¿sabes qué? No me gusta tu política de gobierno, así que yo voy a asumir la presidencia. Tampoco. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, digamos, el año pasado? Nada más. ¿Qué es lo que llegó a pasar? ¿Qué es lo que llegó a pasar, no? ¿No? El gobierno, pues no, vacó al presidente y en las cuales, pues no, ¿qué es lo que había pasado? A ver, la línea de sucesión presidencial del Perú define el orden de los funcionarios que, en caso de impedimento temporal o permanente del presidente de la República, pueden llegar a asumir el cargo de presidente constitucional de la República del Perú. La línea establecida de la Constitución Política en su artículo 115, la sucesión sigue el orden de primer vicepresidente. Digamos, ¿qué pasó acá en estos 5 años atrás? ¿Quién asumió la presidencia? Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En la cual todos decían muy largo su nombre, vamos a llamarle PPK, la verdad. ¿Qué pasó, no? Al poco tiempo, ¿no? Lo quisieron vacar, pero no pudieron. Hubo otra vacancia, pero tampoco quedó en, ¿no? Hubo otro Roche, entonces eh, Kuczynski decidió renunciar. Digamos, al momento que
Pedro Pablo Kuczynski decidió renunciar, ¿qué había pasado? ¿A quién le toca el poder? Como él tenía dos vicepresidentes, ¿no? Le tocaba, bueno, a Martín Vizcarra asumir el mandato, porque digamos no puede haber falta de poder. En caso, digamos, si Martín Vizcarra se negaba, bueno, a asumir la presidencia, lo tenía que asumir Mercedes Arauz. Pero en caso, digamos, Mercedes Arauz no lo asumía, tenía que asumir el presidente del Congreso y llamar a cuando antes a elecciones, ¿no? La asociación, bueno, como le digo, sigue el orden del primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la República, quienes deberán completar el periodo presidencial. Digamos, ahorita los candidatos tienen sus vicepresidentes, ¿no? Uno o dos tienen. En caso, digamos, no le suceda algo, corresponde poner una línea de sucesión. ¿Qué pasa, digamos, el que asume, el vicepresidente que asume como presidente? Tiene que, digamos, completar el periodo, pero de hallarse impedidos ambos vicepresidentes, la sucesión recae sobre el presidente del Congreso, que en caso del impedimento del presidente fuera permanente, en la cual el presidente del Congreso está obligado a convocar inmediatamente a elecciones generales, excepto hay una excepción, hay una excepción. Si asumiera el cargo en el último año del periodo de gobierno, caso en que seguiría, ¿no?, con el cronograma electoral previamente convocado. Sí, previamente convocado. Por ejemplo, ¿quién asumió la presidencia? Manuel Merino. Después, digamos, tuvo que renunciar y asumió, pues no, Francisco Sagasti. Digamos, ya solo quedaban meses, pues no, pues ya estaba convocada la selección y él solo tenía que completar el cronograma. Digamos, en el artículo 113 de la Constitución peruana, establece que la presidencia de la República vaca por, a ver, escuchen bien los puntos, muerte del presidente de la República. ¿Ha sucedido caso en el que, digamos, el presidente ha muerto? Sí, ha sucedido caso en el que el presidente falleció de una extraña enfermedad, otros han muerto, pues, ¿no? Otro, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esa es una, digamos, si no puede, pues no tiene una incapacidad moral, pues ya no, digamos, ya su físico no aguanta, pueden vacarlo. Aceptación de su renuncia por el Congreso, ¿no? Aceptación de su renuncia por el Congreso. En caso, pues no, Pedro Pablo dijo, yo renuncio y el Congreso aceptó. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar de él dentro del plazo fijado. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿ustedes han pedido permiso a sus padres, digamos, para salir algún día? ¿Ah? ¿Le han pedido permiso a sus padres para salir algún día? ¿O no? ¿Le pidieron permiso o no? Ya, si le pidieron permiso y tú te demoraste, ¿cómo actuaron su papá o su mamá? ¿Ah? ¿Cómo actuaron su papá o su mamá? Ah, ya ven. Así lo mismo el Congreso, digamos, el presidente quiere, digamos, salir, ¿no? Si va a salir del país, tiene que pedirle permiso al Congreso. Y si, digamos, en el plazo él no regresa, sí o sí lo vaca. Porque está, digamos, el permiso lo pidió el Congreso. Pero, profesor, ¿y si se fue, quién asume? El vicepresidente, si sigue la línea de sucesión. Otro, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117.
Ahorita vamos a ver lo que diga el 117. El artículo 114 de la Constitución peruana establece que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso y hallarse este sometido a proceso judicial, en la cual en el artículo 117 establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria. Sí, una de las grandes, ¿no? Traición a la patria. Impedimento de las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. ¿Ya? Impedimento de las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Digamos, ¿saben qué? Estimado presidente, se va a convocar elecciones. ¿Saben qué? Yo no quiero. Lo acusa. El Congreso lo puede acusar. No, digamos, está impidiendo usted que haya las elecciones. Otro, disolución del Congreso, salvo en casos previstos. Impedimento de la reunión o el funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. ¿No? Todos esos impedimentos tiene, bueno, en la cual el presidente puede ser acusado. No, porque a veces hay, bueno, un sinfín de noticias falsas y no hay evidencias. A ver. En caso, digamos, ¿no? De impedimento temporal o permanente del presidente de la República, la línea de sucesión establece que asume el cargo el primer vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente, pues, ¿no? Quienes deberán completar el periodo presidencial. Digamos, si el presidente algo le pasó en el segundo año de su periodo, asume francamente, bueno, el primer vicepresidente y digamos, tiene que cumplir. Y si, digamos, algo le sucedió extraño, le sucedió, bueno, asume el segundo vicepresidente. Ya no creo que le pase algo extraño. Bueno, digamos, como dije, ¿no? El primer presidente, bueno. A ver, ¿quién creen que haya sido el primer presidente? ¿Cómo creen que se haya creado esto? No, porque ahorita el actual, bueno, Francisco Sagasti Jaula, que asumió el cargo el 17 de noviembre de 2020. Digamos, si algo le pasa, él no tiene ningún vicepresidente. ¿No? Francisco Sagasti, no, el presidente actual, no tiene vicepresidentes. No tiene vicepresidentes. No, y si algo le pasa, asume, pues no, el presidente del Congreso. Que sí hay. A ver, ¿cómo empezó esto, digamos, antecedentes de la sucesión? Tampoco usted tiene que saber, ¿no? ¿Cómo creen que haya surgido la sucesión del poder? Pues cuenta la leyenda, ¿no? Que en 1992, tras el autogolpe del 5 de abril, Máximo San Román, entonces primer vicepresidente de la República, juramentó ante el clausurado Congreso de la República como presidente del Perú, después de que éste declarara la vacancia de la presidencia de la República por el cargo de disolver inconstitucionalmente el Congreso. San Román no fue reconocido ni por la comunidad internacional ni en el fuero interno. Debido a que Máximo San Román y Carlos García García no reconocieron a Fujimori como presidente, en enero de 1993, el Congreso Constituyente Democrático aprobó una ley constitucional que estableció que en caso de ausencia o impedimento temporal o permanente del presidente de la República, ¿no? A ver, ellos, bueno, permanente del presidente de la República, asume de inmediato la función de presidente del Congreso Constituyente Democrático. En defecto, ¿no? De este asume el primer vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático. En caso de impedimento permanente,
En caso de impedimento permanente, el presidente o vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático, según corresponda, convocará a elecciones un- en un plazo no mayor de 120 días. Debido a ello, bueno, en el periodo de 1993 a 1995, ¿no? A ver. También, digamos, debido a ello, bueno, en el periodo de 1993 a 1995, Jaime Yoshiyama asumió las funciones de Fujimori cuando él viajaba. Sí, en ese tiempo, bueno, había entrado en el año 1990 el gobierno de Alberto Fujimori. Él pedía, bueno, permiso para poder viajar. ¿Quién asume? El presidente del Congreso. Es así, no puede haber ausencia de poder. En 2000 se produjo una coyuntura excepcional, que no solo el entonces, bueno, presidente Alberto Fujimori fue vacado de su cargo, sino que además renunciaron los dos vicepresidentes, razón por la cual debió asumir el mandato interinamente el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien convocó a nuevas elecciones generales. No, esta situación que no permitió en la que el BID, ¿no? Significar la continuidad del régimen vía la sucesión constitucional, ¿ya? En la cual, bueno, hubo un escándalo llamado, bueno, Vladivideos, que reveló tales niveles de corrupción que afectaron ya no solo al presidente Fujimori, sino a todo el gobierno en su conjunto, haciendo insostenible el mandamiento de un régimen que además venía ya desgastado y luego de mantenerse 10 años en poder. ¿No? Sin embargo, cabe aclarar que inicialmente Fujimori no pretendía apartarse del cargo, sino únicamente acortar su mandato y mantenerse en el poder hasta el 28 de julio de 2001, fecha en la que lo entregaría a quien resultara elegido. Pero dado que la Constitución peruana no permite el adelanto de elecciones por decisión unilateral del presidente, el Congreso de la República, aún controlado por los partidos de Fujimori, tuvo que dictar la Ley de Reforma Constitucional 27365 el 5 de noviembre de 2000, la cual introdujo, ¿no?, en la Constitución una disposición transitoria mediante el cual se acortó, ¿no?, el mandato del presidente de la República y de los congresistas. ¿No? A ver, ¿qué más creen que haya producido, bueno? Porque Fujimori buscaba, bueno, acortar su tiempo, pero pues no. Pero Valentín Paniagua, bueno, asume el cargo y la cual convoca a elecciones. Porque también, digamos, ¿no? La vacancia de Fujimori y la renuncia del segundo, no, porque el primer vicepresidente Francisco Tudela ya había renunciado y Ricardo Márquez Flores, ¿no? Ya había, bueno, ya había renunciado primero el 23 de octubre de 2000. Después, otro caso que sucedió, bueno, en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo, bueno, Kuczynski a la presidencia de la República, asumió el cargo el primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien disolvería el Congreso el 30 de septiembre de 2019. El Congreso disuelto intentó proclamar a la segunda vicepresidenta, ¿no?, Mercedes Arauz, como presidente, pero aquello, no. A ver, después que renunció, bueno, asumió, bueno, el primer vicepresidente Martín Vizcarra, disolvió el Congreso, bueno, el Congreso disuelto, bueno, buscó convocar a Mercedes Arauz, poniéndole, bueno, la usurpadora, pero digamos, al asumir un cargo que no le correspondía a Mercedes Arauz, ¿qué hace? Renuncia, renuncia al poder y renuncia, bueno, como vicepresidente después. En 2020,
el presidente del Congreso, bueno, Manuel Merino de Lama, asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra y la ausencia que la vicepresidenta Mercedes Arauz había, digamos, ¿no?, renunciado al cargo, pues le correspondía así a Manuel Merino de Lama asumir el cargo. Pero, ¿qué pasó? Sin embargo, renunció tras 5 días de protestas generalizadas en todo el país. Tras ello, pues no, en el Congreso, como digamos, ¿no? Manuel Merino de Lama renuncia, tenía que asumir el vicepresidente del Congreso, en la cual también había renunciado. Entonces, pues no, entre los congresistas y todas las protestas, otra vez, digamos, hicieron una reunión acelerada para escoger otro presidente del Congreso, en la cual, digamos, ese presidente del Congreso iba a asumir la presidencia del Perú. Primero dijeron, pues no, había una sola lista que se presentó, pues no, y después, pues no querían. Y a la siguiente, pues no, crearon dos listas en donde resulta, pues no, ganador, la lista de Francisco Sagasti, en la cual, pues no, salió como presidente del Congreso y al mismo tiempo tenía que asumir el cargo de presidente de la República. A ver, el presidente ejerce pues sus funciones desde la Casa de Gobierno. ¿Dónde creen que esté la Casa de Gobierno? A ver, ¿dónde creen que esté la Casa de Gobierno? A ver, ¿dónde creen que esté la Casa de Gobierno? Ahí nomás, cerca del Congreso, en el Palacio Histórico. Ubicada en el Centro Histórico de Lima. La presidencia del Perú es ejercida por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo, luego de un periodo constitucional, al término de su mandato, puede volver a postular. El cambio de mando se lleva a cabo en el Congreso de la República ordinariamente cada 5 años, el 28 de julio, salvo que suscite bueno, circunstancias excepcionales tales como la vacancia presidencial, o también, digamos, no haya vaca o suceda muerte de algunos. Le corresponde como mandato genérico dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado. Si bien su papel, título, significación han experimentado cambios a lo largo de la historia, al igual que su posición y relaciones con los demás actores de la organización política nacional. Ha sido y es figura política más destacada. La constitución política vigente, bueno, establece los requisitos, los derechos y las obligaciones que debe cumplir el presidente de la República. Recibe el tratamiento protocolar de excelentísimo señor, acompañado de su grado académico y nombre, ¿no? Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, seguido del nombre del titular. Del mismo modo recibe los demás tratamientos y honores que le corresponde según el Decreto Supremo 096-2005 sobre ceremonial de protocolo del Estado y regional. Pero digamos, ¿ha habido algunos antecedentes antes del presidente? ¿Cómo creen que se inventó la presidencia? ¿Así de la nada? ¿Cómo creen que se haya inventado? A ver, ¿no? ¿Cómo creen que se haya rematado? No, ¿cómo creen que se haya, bueno, cómo creen que se haya sido, bueno, sus antecedentes? ¿Vino alguien, dijo, ya, yo soy presidente y listo? ¿O qué sucedió? A ver, ¿no? ¿Qué ha sucedido? A ver, pues hubo antecedentes. Estamos hablando, bueno, desde los tiempos de los incas todavía, ni siquiera del tiempo, bueno, de los españoles, desde el tiempo de los incas.
Pues el primer estado reconocible fue como tal el Imperio Wari, que floreció en el centro de los Andes aproximadamente bueno, desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando bueno, desde el Imperio Wari, según los antecedentes, cómo habrá bueno, surgido la presidencia. ¿Sí? Todo tiene sus antecedentes.